8. ¿Cómo estás, Hola. Nacho? Muy bien, Osolotli. Qué gustazo poder compartir con ustedes un episodio más. ¿Cuál es? El número 8. El número 8. Hoy vamos a hablar del propósito y la misión de la vida. Así que, para no demorarnos mucho, Nacho, ¿qué es el propósito de vida? ¿Cuál es tu misión? A ver, platícanos cuál es tu misión, Nacho. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Y justo antes les platicamos durante lo acomodo y todo lo que hacíamos. Yo te mencionaba que hice como un sondeo y me llama mucho la atención. Yo también me jacto de que esa perspectiva caemos, podríamos decir, en esta, vamos a llamarla como inercia de cuál es el propósito. ¿Tienes un propósito? No tengo un propósito. Y fíjate que dentro de todo lo que me ha tocado vivir, experimentar, conocer, ahorita hay algo con lo que puedo cuadrar y que es el hecho de solamente vivir la vida. Porque generalmente, y me llamó mucho la atención este detalle de pensar típico, ¿no? Tienes que ser feliz y tienes que alcanzar tus metas, pero ya cuando entras en una parte a grosso modo, yo ahorita te puedo decir, con eso elijo quedarme, Ujú. es ligero para mí vivir la experiencia. ¿Qué tal si pensar en este rollo del propósito, como yo en algún momento hace algunos años le comentaba a una pacienta que me decía que pues ya sus hijos se habían graduado, se habían ido de la casa y que pues decía pues ya no sé cuál es mi propósito de vida, porque mi propósito de vida decía 20 años antes era que mis hijos lograran tal y yo le comentaba, ¿qué tal que ahorita tu propósito de vida son 360 grados de opciones para que tú puedas decidir qué hacer? Y Sí, pagarle al SAT y también. pagarle al SAT. ¿Qué tal? Ese puede Sí. ser un propósito Puede de ser un vida. propósito de vida, muy Es- bueno. No, Sí. fíjate qué interesante que eso que decías, ¿no? Que a veces nosotros nos convencemos que tenemos un propósito en la vida y después de determinado tiempo podemos cambiar. Ujú, O al momento de que cambiamos nuestros gustos, nuestra forma de vida, nuestro entorno cambia, ujú, pues a lo mejor empiezas a tener otro propósito de vida, claro. ¿no? Entonces, más bien sería como, ¿existe propósito de vida o un solo propósito de vida o una misión de vida específica para una persona? Pues para mí sería, fíjate, ahorita que te estoy escuchando, lo mismo, sería vivir. Porque al final tu único propósito es vivir. Aún en este sentido es, como dijéramos, vamos a ponerlo en un término hasta burdo, es sobrevivir, porque de que te vas a morir, Sí. pero es vivir. Como ya tienes asegurado el morirte, ¿qué tal si a lo mejor tu propósito de vida es mientras tengas vida, es vive como puedas, lo que quieras, lo que decidas, lo que no decidas? Sin embargo, cuando entramos como en estos detalles, por ejemplo, de ya poder decir vivir, cómo quiero vivir, pues entonces sí ya podemos segmentarlo en decir, por ejemplo, quiero una casa. Sin embargo, cuando hablamos literalmente de un propósito, de una intención, para mí creo que esta parte, si te es expansiva, puede ser el que experimentes desde todo. No nada más, al menos yo lo veo en el coaching, que no nada más es alcanzar algo por alcanzar algo, porque por decirlo así, vamos a volver al mismo término. ¿Cuál es el propósito de vida? Bueno, pues vamos a pensar, ser feliz, pero si para ser feliz otros van a ser infelices, o qué tal si a lo mejor es alcanzar cierto estatus, pero para alcanzar cierto estatus sacrificas la salud. Entonces, creo que ese término de propósito de vida es algo que por lo menos considero está tan manoseado que confunde a la gente. Sí, porque a lo mejor podríamos eh, entenderlo como darle sentido a tu vida, Ujú. ¿no? O sea, como en ese contexto de cerebro, de la mente que tenemos, quizá, quizá nuestra mente tenga que darle un sentido para encontrar ese propósito, ¿no? Aunque ahí, fíjate, yo pensaría en este sentido que es el sentido se lo da tu mente, por decir así, tu mente egocéntrica, Exacto. egoica, o es ese llamado de tu alma a expresarte y poder decir, quiero experimentar esto nada más por el placer de experimentarlo. Porque entonces tal vez la pregunta sería, ¿a quién estás tratando de seguir? A esa voz de hay que alcanzar aquello, hay que obtener esto, y a lo mejor por así decirlo,
qué tan real puede ser ese propósito y que a lo mejor digas, ¿realmente eso le va a dar sentido a mi vida? O podríamos también planearlo de la siguiente manera. Si somos cuerpo, mente y alma, Ujú. ¿crees que exista algún tipo de propósito o misión de cada cosa? Y que en la vida misma tendremos que descubrirlo para unir eso. Tal vez a lo mejor ahí, y es una muy buena pregunta, volvería al tema de la conciencia. O sea, el hecho, como mencionabas, de tener esa conciencia de qué es lo que está sucediendo, yo le agregaría en quién te estás transformando, qué estás descubriendo de ti mientras estás viviendo el proceso. Porque qué tal si el punto no es tanto la meta, sino en quién te transformaste, qué dejaste, qué Claro. adquiriste, qué resolviste. Para mí, no nada más te digo que es el propósito de vida, porque sigue desde esta perspectiva teniendo un punto de vista tan limitado, tan subjetivo, que el detalle es, cuando hablo de propósito, también está sujeto a quién lo determina. Tú, Claro. la sociedad, el entorno, la vida, el mensaje acá que vas a descubrir a lo mejor en una ceremonia sagrada, y cuánta cosa vamos empezando a inventarnos, y ahí yo quisiera hacer como esa distensión de cuánta cosa empezamos a inventarnos, lo digo para complicarnos la vida. O sea, Sí, ¿qué tal si a lo mejor lo digo de esta manera? El propósito de vida, voy a ponerlo de esta forma. Imagínate que te dijeran a ti, tu propósito de vida es ser el rey del mundo. Y entonces tú dices, híjole, o sea, ¿en serio? ¿El rey del mundo? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y sobre quién tengo que pasar? Y la pregunta es, ¿y si no lo logras? O si te empiezas a dar cuenta que no va a ser posible o que a lo mejor lo vas a alcanzar, pero al último de tu vida, la pregunta para ti o para cuando planteamos algo así es, ¿cómo, cómo este propósito de vida tendrá también que estar ligado al sentirte satisfecho, al sentirte realizado, al sentirte contento? No nada más el hecho de decir, ese es el propósito, sí, pero dependiendo de qué o de quién lo determina para que sientas esa rigidez y entonces creas o te obligues a tener que alcanzarlo para cumplir qué, esa expectativa de la de- sociedad, etcétera, o la tuya, o la de ese mensaje, etcétera. No sé, claro. lo pongo a lo mejor desde ese, y es interesante decir el no sé, en el sentido abierto de permitirnos darnos cuenta que si hablamos más de conciencia, ¿qué tal si el término más ligero dentro del propósito es vivirlo y vivir lo mejor que tú puedas? Lo que tú elijas, lo que no elijas, desde una conciencia. ¿Cómo ves? Sí, pues es muy interesante cómo no funcionamos y queremos llenar las expectativas de la sociedad, de la familia, de la pareja, de los Ujú, hijos, de los amigos, ujú, o sea, ¿por qué? Porque vivimos interdependientes de los demás, ujú, o sea, no vivimos solos. Entonces, creo que el propósito de vida realmente es ser auténtico dentro de tu entorno, con tus elementos, con tus virtudes, con tus cosas positivas y negativas, descubrirte ujú, para poder gozar la vida, como dices, ¿no? ujú. O sea, para gozarla lo más que puedas, Claro. ¿no? Para ser feliz. Cada quien tendrá su manera de ser feliz, ¿no? Ujú. Unos a lo mejor nos gusta hacer podcast, otros a lo mejor les gusta hacer música, O escucharlos. otros escucharlos, Claro, pero otros trabajar, otros, trabajar en el textil o como sea, ¿no? Muchas cosas pueden ser, la felicidad está en la biodiversidad de todo, de que claro, todo aprendemos de todo y todo es útil para todo, claro. porque no pudiéramos estar aquí si todos hiciéramos lo mismo, pues, o sea, ¿cuál sería el sentido, no? Claro, sería como tan repetitivo que sería aburrido. Entonces Exactamente. es como a veces ponen los conceptos del cielo que dicen es tan aburrido porque todo es tan bueno, tan perfecto y requerimos esta diversidad para poder notar en las diferencias esos espacios para poder comparar, para poder referir, para poder movernos y es gracias a estas diferencias. Y que, ¿cómo lo sabemos? A través de lo que observamos, lo que vivimos, lo que empezamos a referenciar. Y si sabemos entonces que no hay un propósito como tal, o que podemos ir cambiando de propósito, según, por ejemplo, a mí me acuerdo cuando tenía 20 años que el fútbol era mi propósito. Ujú, Yo quería ser futbolista profesional. Bueno, ya se acabó, ¿y ahora qué?
¿no? Y ahí viene la depresión y ahí viene Las crisis existenciales. Las crisis existenciales y ahora ¿qué voy a hacer? Claro. No, pues ahora voy a ser emprendedor Claro. y ahí voy a ser emprendedor, ¿no? Y una vez, y 2 veces, y 3 veces. Y ahora ¿qué voy a hacer? No, pues ahora músico y ahí voy a aprender músico, ¿no? Ujú. Pero es el empuje del espíritu el que te lleva a conocer la experiencia y a que seas un ser por experiencia propia y no por conocimiento de otras personas, Claro. ¿no? Por no atreverte a hacer las cosas. Ahora, ¿cómo te das cuenta que ese propósito de vida o esa misión de vida, cómo puedes darte cuenta con maneras que te expandan el alma o tu ser? Ujú. ¿Nos puedes dar unos tips o unas herramientas para ver Claro. cómo es sentirte expandido? ¿Cómo puedes darte cuenta de que estás en un camino que te llena de alegría? O sea, Ujú. ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Fíjate que ahí hay una parte que es interesante porque cuando estás empezando a tomar esa conciencia, dentro de todo esto, eh, hay una parte interesante que es el no juzgarte, es disfrutar las cosas. Y algunas veces podríamos decir, tal vez es lo que estás haciendo, para lo que te preparaste, tienes objetivos muy definidos, sin embargo no lo estás disfrutando porque lo estás exigiendo, lo estás tratando de controlar, estás tratando de juzgar las situaciones y entonces te estás perdiendo de la experiencia. Entonces ahí para mí, más que la actividad, tendría que ser el qué tanto estás reconociendo esa actividad mientras eres consciente de cómo te está transformando y bienvenido los retos, bienvenido las dificultades, porque te digo, dentro de toda esta dinámica nos compramos falsamente algunas ideas y con esto no quiero decir que seamos mediocres, sino al contrario es desde la conciencia de lo que tú estás eligiendo, qué tanto estás permitiéndote reconocer cómo te estás transformando, cómo eres cuando superas esos miedos, esos bloqueos, incluso cuando eres capaz de poder decir, ya completé esa etapa, es decir, ya llegué a ese resultado o a ese nivel donde yo quería llegar o donde se me permitió llegar, porque también hay cosas que no se van a poder hacer por más que las intentes, a lo mejor no es tu momento. Sin embargo, poder quedarte con esa transformación, con esa sensación de satisfacción. Así que no importa si a lo mejor nada más tu trabajo es pintar una raya para delinear una carretera o la otra es a lo mejor inventar un robot de alta tecnología para cirugías. El punto es qué tanto estás disfrutando ese proceso mientras lo estás haciendo. Porque ese es el concepto de trascendencia. Qué tanto eres consciente de tu propia existencia mientras estás haciendo. O sea, si viéramos como el jardín, ¿no? Ujú. De una casa y vemos que hay un árbol frutal, vemos que hay un pino, vemos que hay pasto, vemos que hay flores, vemos que hay rosas, vemos que hay girasoles, etcétera. ¿Tú crees que los humanos seamos como un jardín? Que unos son girasoles, otros son robles, otros son árboles frutales, otro es pasto, Ujú. otro es tierra. Claro, porque la dinámica, como tú mencionabas, es que es donde iniciamos, donde, como por así decirlo metafóricamente, fuimos sembrados. Pero la diferencia que nos distingue del reino de todo lo que existe es que nosotros sí podemos decidir cómo queremos terminar. Por ejemplo, un perro no puede decir, hoy voy a dejar de ser perro y voy a ser arquitecto. Pero tú sí puedes decir, como lo estamos viendo ahorita, con tanta diversidad, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser abogado, quiero dedicarme a cuidar esto, quiero dedicarme incluso a no hacer nada. Y tenemos esa facultad gracias a este libre albedrío, por así decirlo, esta capacidad de conciencia de poder tener esa elección que queremos. Entonces, sí, vamos a imaginar, yo estoy en un lugar, vamos a pensar, ¿no? Yo soy a lo mejor este matorral o incluso hasta esta hierba mala. ¿Por qué podría decir debo de ser siempre esa hierba mala? O sea, tenemos la capacidad de transformación Claro, para hacer o para hacer lo que queramos hacer. Porque claro, siempre vamos a seguir siendo humanos y totalmente. siempre vamos a seguir siendo hombres o mujeres, Ujú. ¿no? Digo, Claro. en cuanto a físicamente, ¿no? Sin embargo, la polémica que me ha tocado a mí escuchar y que, bueno, se debate en algunos podcasts o en algunas formas desde otros enfoques es
que dentro de esto vamos a llamar psicología determinista, es que tú estás sujeto a tus condiciones y así como eres, así vas a estar siempre. Sin embargo, más bien en lugar de pensar que algo determina, Claro. mejor pensemos en algo influencia. Y entonces tú, sí, vamos a imaginar que si estás rodeado de ciertas programaciones, de ciertos mensajes, lo más probable es que tengas una cierta tendencia. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de en esa conciencia poder elegir si continuamos o lo cambiamos y lo trascendemos. Oye, Nacho, ¿y cómo se puede expresar o sentir para la gente que a lo mejor tiene dudas, que a lo mejor no sabe si está haciendo su propósito de vida, su misión de vida, o eh, estas dudas que nos llegan a todos, ¿no? Que, oye, hago Totalmente. esto, no hago esto, oye, ¿qué van a decir si hago esto? Oye, soy muy malo para esto, pero me encanta hacerlo. Ujú. Este, ¿Cuál es una señal de que eso lo tienes que llevar a cabo, lo tienes que hacer? Mira, en algunos casos voy a ponerlo como una referencia, pero algunos hablan de un cierto llamado. Ujú. Y lo ligo con esa sensación tuya de que lo que estás haciendo te genera una tranquilidad. No importa el trabajo, por poner un ejemplo. Hay personas Sí. que dicen, yo estoy hasta las 10 de la noche trabajando o haciendo cierta actividad y cuando la hago, Nacho, me pierdo, me gusta, me conecto con Como que esa se siente sensación expandido, y es ¿no? expansivo. Y es una forma en la que vamos a diferenciar el que lo estás haciendo desde una conexión. Ahora, hay otras actividades, vamos a pensar que digas, voy a poner un ejemplo random, ¿no? Vamos a pensar un médico y estás en una situación donde por la necesidad de las circunstancias, pues te toca extender, vamos a decir, te apasiona, Ujú. pero las circunstancias te llevan a que digas, llevo casi una hora, una semana sin descansar. Eso no quiere decir que algo sea correcto o incorrecto, pero cada uno desde esa interiorización, y aquí es donde creo que viene la parte crucial, es que hagas constantemente un alto en conciencia Sí. para darte cuenta si eso que tú estás desarrollando genera una retribución. Aunque a lo mejor no recibas nada, pero al tomar esa conciencia de la retribución, es cuando puedes tomar esa decisión consciente de responsabilidad de esto que estoy haciendo es mi propósito. Y entonces pasa algo interesante. Ya no es la opinión de los demás, es tu propia responsabilidad de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Y a lo mejor va a durar una semana, va a durar unos 10 años, pero es algo que tú estás determinando gracias a ese ciclo de yo estoy dando, yo estoy recibiendo. Eso sería. Entonces, el camino a poder encontrar un sentido, un propósito, una misión de vida, que exista o no exista, pero que tú estés bien, es tomando acción para hacer las cosas y haciendo las cosas que te sientas contento y expandido. Ujú. O sea, Para mí esa así de sería una simple. brújula. Claro, tú dímelo, como dicen, porque, porque cuántas actividades no has hecho y percibe qué tienen esas actividades en común. Y algo que admiro de ti es el hecho de que no nada más como empresario, sino cuántas actividades has estado haciendo y todas ellas en común han tenido esa expansividad, esa parte de decir, las disfruto, te pierdes, y aunque parezcan locas a los ojos de otras personas, porque ya sabemos que la gente tiene esos interesantes puntos de vista de que ahí te quedas y ahí te vas a quedar, y tú has demostrado que en esa diversidad has encontrado ese factor en común. Y a la misma vez hay cosas que dices, esto no funciona, gracias, lo termino, lo suelto, pero al final, fíjate cómo tu propósito de vida va más allá que solamente cumplir actividades. Pero ese es un proceso, Ujú. ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, ni siquiera es de un año. Ujú. O sea, son años. Años, O sea, claro. años de comprometerte a algo Ujú. por- y desapegarte de los resultados que pueden ser favorables para unas cosas ¿cómo? Desfavorables, Desfavorables para otra, o totalmente. favorables para otras cosas y Ujú. Desfavorables, desfavorables para, claro. gracias Nacho, se me está trabando aquí la boca. Ándale. Sí, entonces, eh, qué importante es también entender que si somos como un jardín y somos una planta, que fuéramos hipotéticamente una planta,
y tenemos un proceso, entonces no tenemos que desesperarnos para ver los resultados. Claro, porque aquí creo que es muy importantísimo lo que estás diciendo, porque hay que cuidar el no irnos hacia, entonces lo que le va a dar sentido a mi vida es hacer de todo. No, hay personas que, vamos a decirlo desde esta conciencia, vamos a imaginar, ¿no? Otro ejemplo, una persona que dice yo soy actriz y desde el principio sabía lo que quería, se abrieron o no se abrieron los caminos, se hicieron y pues durante 40, 50, 70 años de carrera artística, la persona vivió esa experiencia. Ajá. Y eso, recuerda, lo determinas tú. Igual de otra forma, hay personas que constantemente están variando y eso también podemos decir es parte de tu propósito de vida, el Claro. poder experimentar. Sin embargo, también es importante entender que algunos lo ligan a solo completo el propósito de vida cuando tengo el resultado que lo avale. Por poner un ejemplo, soy un médico y entonces como médico tengo éxito, me pagan muy bien, soy reconocido y es porque estoy ligado a mi propósito de vida. Se dice muchas veces que el propósito de vida fluye y entonces ahí la vida te está tratando de dar como ciertas señales de que si vas en tu propósito las cosas van a empezar a fluir, lo cual para mí se me hace muy importante y cierto porque por ejemplo desde la biodescodificación se sabe que cuando reparas algo no estás trabajando auténticamente para ti. Son memorias de estar trabajando lo no resuelto de tu historia familiar, de tu sistema. Okay. Y por otro lado también, cuando una persona puede decir, vamos a poner, vamos a decir, soy un sacerdote, ¿no? Me dedico a estos actos religiosos, soy misionero y ando por todo el mundo predicando la palabra y los evangelios y vivo al mínimo, pero soy completamente feliz. Claro. Entonces, al final, si Tú te fijas, eliges. vamos a decir, no hay una retribución tangible, pero hay una apreciación que dice la persona está completamente llena y se siente conectada a Claro. esa sensación. Ahí para mí, te digo, no nada más es una línea única, sino tiene estas variables, sin embargo, resaltando es cuando tú haces eso que te agrada y las cosas se permiten abrir, ahí puedes empezar a decir, estoy haciendo mi propósito de vida. Entonces, el propósito de vida podrían ser tus mismas prioridades que le des a la vida. Ujú. Es decir, yo priorizo, decías el ejemplo del sacerdote, por ejemplo, ¿no? O del padre o Ujú. Del del religioso. religioso. Yo priorizo ir a ayudar Ujú. porque yo ya no deseo, o sea, yo ya no deseo el coche, la casa, el comer en tal restaurante. O sea, para mí eso no me llena. Me Ujú. llena más esto otro. Ujú. Y es un tipo de persona, ¿no? Claro. Y luego está el que a lo mejor el que trabaja 12 horas al día, un Tesla, ¿no? Ujú. Que trabaja 12 horas al día, bueno, no sé cuántas horas trabaja al día, pero según él trabaja muchas, yo creo que sí. Entonces, pero le apasiona y lo Ujú. expande, que vamos a ir a Marte, pues es su prioridad eso, ¿no? Ir a Claro. Marte, ¿no? O una mamá que dice, yo quiero tener a mi familia, Exacto. 5 hijos y eso, le apasiona. Ahora, lo que hay que estar conscientes es que quizá el propósito puede cambiar, Ujú. ¿no? Totalmente. O las prioridades pueden cambiar. Y que ahí creo que se abre un universo de posibilidades de que la vida te invita a darte cuenta que no hay solo un propósito. Como Exacto. te decía al principio, cuando esta chica le comentaba, ¿y qué tal que hubiera 360 grados de dirección de tantas posibilidades que cualquier cosa que tú quieras, aunque parezca la más loca, la más contrariada, puedes ahí encontrar ese al que le llamas tu propósito de vida? Y una manera también para poder encontrarlo es viendo el otro lado, ¿no? No las cosas que te expanden, sino las cosas que te contraen. Totalmente. O sea, si tú o ustedes van al trabajo y van así, cabizbajos porque no les gusta el trabajo, bueno, una cosa es que no te gusta el trabajo y otra cosa es que no te guste trabajar. O sea, si no te gusta trabajar, tienes que trabajar porque tienes que aportar de alguna manera en esta sociedad, ¿no? Totalmente. Pero si no te gusta el trabajo donde estás, pues es un indicativo, es una señal. Ujú. Tómalo como tal. Claro. Entonces, y ve uniendo todas las señales que te contraen y decir, no, pues esto me pesa, o esto me pesa. ¿Soy yo?
¿Lo tengo que hacer yo a fuerzas? ¿O puedo encontrar una opción de hacer otra cosa que me guste hacer, que me dé lo mismo de, a lo mejor, de ingresos? Estamos muy Ujú, condicionados al ingreso. El tema es totalmente. que hoy la estructura pues estamos muy expensos al sueldo, ¿no? Claro. A la economía pues es normal. Pero si nos atrevemos a ir más allá, como la carta del loco, ¿no? En Ujú, el tarot, del ¿no? tarot. Que dejarte ir y decir, A ver qué pasa. pues, a ver qué pasa, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo más malo que te puede pasar? ujú, ¿Encontrar otro trabajo? claro. ¿No? Y bueno, esas actividades que te contraen pueden ser muy significativas para que, sobre todo, no desperdicies tu vida, Ujú, ¿no? O sea, imagínate, yo me pongo a pensar, Nacho, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que nosotros nos convirtiéramos en esta vida ujú, y estar haciendo cosas que no nos gustan? ujú. Y yo creo que hoy está habiendo un cambio porque he visto un chorro de chavos que dicen, no, esto no me gusta y se van y dejan tirado todo. Digo, está muy padre porque aparte tienen pues la edad de deshacer lo que quieran, ¿no? Claro, Pero sí ser conscientes que si lo que queremos es un fruto o lograr algo, pues tiene que haber un proceso, ¿no? Un totalmente. proceso de mediano largo plazo. O Completo. sea, hoy creo que las redes sociales, ¿no? Y todo lo que nos pintan como éxito está haciendo mucha influencia para toda la sociedad. Totalmente. Y ahí, Nacho, quisiera que nos explicaras cómo afecta psicológicamente y en tu percepción, cómo afecta todo esto que se está dando, ¿no? O estos cambios. Bueno, sobre todo afectan en el sentido de que se están rompiendo muchos paradigmas. Mm, Y cuando se rompen estos paradigmas, estamos, bueno, generacionalmente en estos choques culturales, en estos choques, porque cada vez es mucho más fácil tener más referencias. A través de lo que nos pasó hace unos años, se abrieron mucho más posibilidades de referencias, los acercamientos fueron muchísimo más accesibles y lo que estamos viviendo ahorita es una revolución de referentes. ujú, Entonces estamos viendo metodologías que están rompiendo completamente esquemas tradicionalistas, sí, que incluso lo platicas y es difícil pensar que alguien puede hacerse millonario desde un celular y claro, ya no requieres todo un equipo y toda una infraestructura como antes. O sea, ya ahorita puedes tener una de las mejores tiendas más productivas online claro, con una cuenta, a diferencia de lo que antes se usaba, que tenías que hacer una gran inversión para tener inventarios, claro. etcétera, y se pueden hacer esos. Entonces, como estamos viviendo, creo que el detalle aquí es qué tan preparado podemos llegar a estar ante esos choques, porque volvemos a pensar en tanto tu resistencia como la resistencia del entorno en el que te encuentras. Entonces, para la pregunta es, sí, ¿cómo afecta? Pues ahorita estamos viviendo precisamente mucha resistencia a los cambios, Sí, vamos a decirlo, vamos en una velocidad extraordinaria. Cuando ya sale una tecnología y más rápido sale otra, sí, mucho más avanzada. Bueno, de lo mismo son metodologías. Y aquí el detalle, como lo platicaremos en otra cápsula, esta parte muy interesante de qué tanto te preparas. Volvemos al punto de la cuestión aquí es qué tanto te prestas a juzgar, qué tanto eres hábil para poderte adaptar. Y ahí es donde viene esa dinámica. Vuelvo a poner el ejemplo que mencionabas de como este huerto, ¿no? ujú, Si yo fuera un arbusto que da fresas, y tomo conciencia de lo que yo estoy produciendo, puedo decir, llevo muchos años produciendo fresas muy buenas, o a lo mejor no están tan buenas como yo imaginaba, ahora quiero dar nueces. Pues bueno, de un arbusto a un nogal, al pues, tamaño que tiene un nogal, pues va a requerir, como decías, tiempo, va a requerir otro tipo de energía. cambio, sí, Claro, y eso se ha demostrado hoy más que nunca que cuando tomas esa decisión, lo que implica es que inicies un proceso de transformación. Y claro, lo vemos en todos lados. Lo que sucede ahorita y es precisamente parte de este gran choque, es que nos han vendido la inmediatez
que entonces ya no queremos vivir los procesos. Ujú. Y entonces queremos cosas y resultados rápidos. O sea, Claro. ahorita hay cosas que son desde las dietas, milagros, procesos, milagros. Léete esta afirmación y vas a cambiar tu vida y decir, sí, pero nuevamente, ese proceso de transformación, como lo mencionas y me encantó, debe de ocurrir. Es un proceso que lleva su tiempo, ley de la Claro, cosecha. claro. O sea, si estamos en el planeta Tierra, una ley, o sea, Ujú. Tierra No, es lo nos que guste o no. siembras, cosechas, Eso, pero tienes un proceso. eso. Eso está Entonces, en el libro que escribí. ajá. Ya salió el libro. Ah, bueno, en un mes. En Ahí un luego les ratito ya. platico. Sí, Pero pero es sí como es, si dijeras a una señora, a una chica que está embarazada, ya, quiero que salga. Pues claro, no, lleva un proceso porque nos regimos por leyes, nos guste o no nos guste. claro. Es, hay que, creo que cuando sabes o tienes una idea de tus prioridades, es mucho más fácil usar todos los medios y toda la tecnología Ujú. alrededor para beneficio tuyo Usar tus recursos. y no al revés. Ujú. No que, o sea, aquí nadie te está utilizando, ni nadie te está manipulando, ni nadie. O sea, nosotros somos los, los responsables de nuestra realidad, ¿no? Y Ujú. los responsables de nosotros mismos. Claro. Entonces, como tal, creo que sería bueno que nos hiciéramos responsables de todo y nosotros saber en qué cosas nos dominan o qué cosas no nos dominan, Ujú. ¿no? O sea, el celular te puede dominar Claro. y puedes estar dominado y puedes decir es que nos tienen, ¿cómo se llama? Nos tienen aprisionados. Ujú. Pues sí, pues te la pasas en el teléfono. Claro. Tú eres Como el que estás dices, aprisionado. o eres el producto o eres el que mueves a las personas, los productos y todo, pero generalmente somos el producto. Somos Si el tú producto. estás pegado en el celular, eres un Sí, producto. o el alcohol, ¿no? O Ujú. sea, el alcohol, si te domina el alcohol, pues estás dominado por el alcohol, compadre, ¿no? O Claro, sea, claro. y por ejemplo, yo en mis años 20, 30, me encantaba la fiesta y estaba Ujú, dominado por la fiesta. ujú. O sea, no me arrepiento porque no me pasó nada, pero me disfruté mucho, Y pero ese era tu propósito de vida. que ese era mi propósito de Claro, vida, ¿no? porque Que ya que ¿cómo, llegara el jueves para salir. cómo Y, sabes? Fíjate, ya es lo más interesante. Qué interesante puede ser que juzgues una parte del proceso como un todo. claro. Esa parte, esa etapa que viviste formaba parte de un todo, de un proceso de transformación. Entonces, al decir, ese era mi propósito de vida, era parte del proceso. Ahora, no estoy diciendo que hubiera estado bien. Ujú, ¿No? Si yo hubiera nacido y hubiera sido como esas personas que tienen claro que van a ser artistas, por ejemplo, ¿no? O ujú. que tienen claro que van a ser arquitectos o que y que van y lo hacen muy bien y todo eso, qué maravilla, ¿no? O sea, Aun- digo, es una manera pues muy auténtica de ellos de vivir la vida y de dedicarse a una sola cosa en cuerpo y alma y mente, ¿no? Sin embargo, fíjate, ahorita acabas de decir algo que me llamó la atención cuando no estaba bien. Y cuando hablamos del juicio, ¿qué tal si en lugar de decir bien o mal, era te funcionaba? Es decir, cuando Ah, tomabas conciencia ok. de a dónde iba a llegar en ese ritmo, aunque la verdad, y Exacto. aquí es algo que me gusta decirlo, en el universo no se desperdicia nada. ¿A cuánta gente contribuiste? ¿A cuánta gente le pagaste casi casi los hijos la universidad con las fiestas? ¿Cuánto contribuiste a la sociedad, aún en eso que juzgabas como Claro. inadecuado? No, es que tiene sus cosas positivas. Claro. ¿Cuánta gente no conocí? Ujú. Amistades, Relaciones, amistades, relaciones, consumo, movimientos, claro. todo. Entonces, todo es parte de. El chiste es que no te condicione las Ujú, cosas, claro, que tú las uses a tu a favor. tu favor. Y entonces, eh, abrimos esta última conversación con cómo nos engañan las redes sociales. Uh, Ahora, diciendo que nadie nos engaña, ni nadie nos hace nada, ¿cómo crees tú que las redes sociales pueda influenciar hoy en día a la sociedad? ¿Y cómo crees tú que sería darle un buen uso a las redes sociales y a todo eso? Mira, hablando desde esta cuestión del propósito de vida, cambiaría la parte de engañar y obviamente no es endulzar o hacer una que le llaman hoy en día psicología tóxica, positivismo tóxico, sino es la ilusión. Obviamente al ser un negocio, al ser una empresa, estamos hablando del efecto, la manipulación de la percepción.
Entonces, las redes están completamente diseñadas para mostrarte ese efecto, esa ilusión de lo que es una imagen relacionada con el éxito, con la salud, con la prosperidad. Y cuando se valen de esta dinámica, es muy fácil que si tú no tienes esta conciencia, entonces, ¿qué sucede? Lo mismo como lo que vemos en la mercadotecnia cuando te venden un producto. Te venden una necesidad, te muestran una necesidad y al final eso lo que nos dice es que están manipulándose la percepción, cómo tú estás interpretando una realidad. Cuando no tienes una conciencia sobre ti mismo, lo que llega a suceder es haces una asociación y una conclusión diciendo eso es el éxito, esa es la paz, esa es la tranquilidad. Y desafortunadamente decimos no a unos ciertos esquemas o teorías o etcétera, pero caemos en otros. Y entonces lo tomamos como si fueran verdades absolutas. Para mí ese sería el detalle. Por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de vender la marca de ropa de Dio, nunca la ponemos en descuento. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en usar técnicas para vender más, ¿sí? Y una de las técnicas se llama el descuento. ¿Cómo te sientes tú cuando hay un descuento aunque no necesitas, eso lo compras? Sí. Y si hay buen descuento, dices, pues por si lo necesito, y Claro, lo compras, ¿no? Claro. Entonces, no eres consciente o sea, nos dominan las emociones, nos dominan los pensamientos. Entonces, el proceso del ser humano de hacerte consciente, que es un proceso de toda la vida, está involucrado en todas las áreas de la vida. Y aquí es donde yo cerraría con el gran propósito, entonces, es hacerte consciente. Totalmente. Porque cuando te haces consciente, como decíamos, eres responsable. Usa los recursos a tu favor, cambias la dirección, te cuestionas, preguntas, adquieres, trasciendes, compartes, que cuando no, entonces lo que decías es más fácil que termines haciendo actividades en las que sin darte cuenta el nivel de desequilibrio es tal que entonces ya no lo haces para una contribución, lo haces desde la supervivencia, lo haces desde el miedo, lo haces desde un condicionamiento y te atrapas. Y entonces lo más, vamos a decir, triste es que muchas ocasiones pues hay personas que se creen esa idea de que eso es lo único que tienen en la vida. Ahora, hablamos de supervivencia y nomás para dejar claro a lo que nos referimos con supervivencia es debo que hacer esto para, digamos, tengo que ir a trabajar porque tengo que mantener a mis hijos. ¿Ok? Estoy de acuerdo. ¿Qué responsable eres? ¿Y por qué tuviste los hijos? O sea, ¿pensaste para tener los hijos o no pensaste para tener los hijos? Entonces, hay que ser consciente de cuántas acciones hemos hecho que estamos en una espiral sin salida y nosotros mismos lo creamos, no la sociedad. Los hijos, nadie te dijo que tuvieras hijos y tú tuviste un hijo. Sí. Nadie te dijo que tuvieras pareja y tú tuviste pareja. Nadie te dijo que te casaras y tú te casaste. O como dices, nadie te dijo que tuvieras una tarjeta de crédito y a rato estuvieras así de deudas. Exacto. Y como esos hay muchísimos ejemplos. Exactamente. O nadie te dijo que comieras y al rato estuvieras así. Entonces, a lo que voy es que si nos hacemos responsables de nosotros mismos, se nos va a ir pensaríamos que al sernos responsables vamos a crear más compromiso, pero no. Pareciera al revés, ¿no? Que te haces responsable y te vas aligerando porque te vas quitando de cosas que no son tuyas. Totalmente. Entonces vas quitando como las capas de la cebolla y vas encontrando tu gusto por la vida y entonces es cuando vas encontrando tu propósito, tu misión, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿con qué nos vamos, Nacho, de propósito de vida? Pues para mí la idea para ti es que nos estás escuchando que el propósito de vida es literalmente un concepto que se ha manejado desafortunadamente para que caigas en una manera de juzgar lo que haces, como algo inalcanzable, que se le llama a veces la paradoja de la felicidad. Cuando más la buscas, menos la encuentras. Y en el caso del propósito de vida, que me cerraría con una pregunta, ¿qué pasaría si todo fuera tu propósito de vida? Que tu propósito de vida solamente fuera tomar conciencia de lo que estás haciendo
y que sea la invitación para que lo disfrutes. Disfrutarlo se refiere a que seas consciente, que te des cuenta que ese momento no es un accidente, es el resultado de toda una conjugación de acciones, pensamientos, movimientos y que está sucediendo para que puedas disponer, para que elijas cambiar si así lo decides y si no, para que lo reconozcas y lo integres en tu vida. ¿Para ti qué sería? Me quedo con lo que dices, Nacho, que el propósito de vida es poner atención en donde estés, en todos los instantes de tu vida. Porque cuando yo lo hago, porque no puedo decir que lo hago siempre, pero cuando yo lo hago, es increíble toda la información y toda la buena actitud que puedo poner a esa situación y disfrutar de esa situación. Entonces, cada vez trato de... Ay, pon atención. ¿Qué te están... escucha, ¿qué te están diciendo? ¿Es difícil? Pues sí, pero bueno, es un proceso, es un proceso hasta que te puedas convertir en una persona consciente, ¿no? Totalmente. Y mi propósito de vida, pues yo creo que es conocerme y hacerme más consciente. Claro. O sea, no hay más. Totalmente. O sea, todo lo demás es como un adorno y lo que nos gusta hacer. Pero yo les recomiendo que usen todas las herramientas que puedan para el autoconocimiento. Total. Y que se atrevan a hacer las cosas que no se atreven a hacer. Porque quizá encuentren ahí cosas que andaban buscando. ¿No? Literal. Así. Una invitación muy buena. Y pueden encontrarse a ustedes mismos. Entonces, pues bueno, Nacho. Este fue el capítulo de Propósito de Vida y Misión, capítulo número 8. Muchas gracias por vernos. Gracias por los comentarios que ya nos pusieron los primeros. Gracias. Acuérdense, compartan, suscríbanse, compartan y sobre todo vuelvan a escuchar esta información que les va a ser muy expansiva. Van a ver. Luego encuentras cosas diferentes cuando la oyes otra y otra vez. Gracias por vernos. Le canto a mis hermanos, le canto el corazón. Que ríe con la ilusión de aprender con amor.